Creo que una de las cosas que nos caracterizará es que que la vamos a pasar bien en el Señor, ya no la vamos a pasar mal. Y número 2, otra cosa que nos va a caracterizar es que vamos a recibir de su palabra para alimentación de nuestra alma, de nuestro espíritu, de nuestro cuerpo. Así que reciba la palabra del día de hoy, porque el Señor trae una palabra para su vida y el Señor tiene algo preparado para su corazón. Amén. No sé si hoy día les voy a hablar un tema. Veníamos hablando hace varias semanas sobre lo que es la conquista, y hoy día teníamos que cerrar una serie que era sobre la conquista. Habíamos hablado la primera semana sobre preparándonos como conquistador y cambiando esa visión, y leíamos Josué 1:8 cuando dice: esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque yo soy Jehová tu Dios, que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, avanza. Que cambia la cosmovisión, un hombre que había vivido solo derrotas a una visión de victoria, ¿cierto? Y después, un poquito más adelante, vimos cómo nosotros nos encontrábamos con otro personaje, con una situación bien compleja que ocurre en Josué, que tiene que ver con la circuncisión de los hombres en el monte finalmente se llamaba el monte de los prepucios, porque se circuncidaron a 5 millones de hombres. Esa predicación la tuvimos la semana pasada y vimos cómo el Señor nos daba una palabra y nos decía: tranquilo, ellos te temen, con todo el dolor que nosotros tenemos, ellos te temen, porque Él es el Señor y le temen a tu Señor, no a ti. Sí, ellos habían visto, los pueblos alrededor habían visto cómo se habían parado las murallas de agua por todos los lugares. Veían esa muralla de agua que se había separado el mar, el río Jordán, y luego ven ellos cómo ellos empiezan a temer a este Dios que avanza con este pueblo que se llama Israel, ¿cierto? Y luego hoy día teníamos que ver el tema ya de la conquista de Jericó, la toma de Jericó. Pero el Señor me habló anoche y me dijo que les predicara otra cosa. Vamos a dejar la serie hasta en stand-by. Yo creo que la próxima semana podríamos terminarla. Pero y está buena, porque íbamos a hacer un CD, se lo íbamos a regalar a cada uno de ustedes para que la escucharan en sus casas, las prédicas. Pero el Señor quiso hacerlo así. Y yo no me mando solo, a mí me manda el Señor y yo lo obedezco a Él. Amén. Diga conmigo: arrepentimiento. El arrepentimiento es una de las cosas que más se ve en el Nuevo Testamento y que menos se ve en el Antiguo Testamento. Una de las cosas que en el Nuevo Testamento empieza a aparecer desde el primer profeta que se ve visible. Dios durante 400 años quedó en silencio, y 400 años Dios no habló ni una sola palabra. Él no dijo una sola palabra a través de ningún profeta, de ninguna persona. Él solamente habló a través se quedó en silencio, se llama el periodo de silencio de Dios. 400 años donde no habló profeta, no habló nada, se quedó callado Dios. Y ahí vivieron los tiempos más difíciles el pueblo de Israel, o los israelitas, o los judíos, y ahí aparecen unos guerreros que empiezan a tomar la fuerza, empiezan a guerrear por la fuerza para tomar terreno y territorio. Eso se llama lo de los macabeos. Así que el nombre Macabeo está muy mal puesto para las personas que los manduquean a la mujer. Está muy mal puesto, porque son guerreros que eran como kamikaze, eran unas personas que estaban altamente preparados para morir y morir con un propósito. Entonces, si usted le dice Macabeo, dígale gloria a Dios. Me dijeron Macabeo. Pero bueno, eso pasa, y finalmente aparece un profeta que se llama
Juan el Bautista, ¿lo conoce? ¿Han oído de él? Juan el Bautista empieza a predicar y su mensaje era: arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cierto? Y se llevó en contra a todo el pueblo, incluso a una de las niñas que era hija del rey. Y esta le dijo al rey: mira, yo voy a danzarte, te voy a bailar, pero a cambio de mi baile quiero que traigan la cabeza de Juan el Bautista. Y Juan el Bautista, predicando el mensaje de Dios, dentro de ese lapso bautiza a Jesús, y él no se siente digno de bautizar a Jesús, pero lo hace y predica: arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. El mismo mensaje lo toma Jesús y lo hace bien. Pero el espíritu de Jezabel, que pasa por generaciones y que viene actuando desde el profeta Elías, pasa por Dalila cuando le cortó la cabeza a Sansón, también se traspasa a esa generación a través de esa niñita y de su mamá, y le cortan la cabeza a Juan el Bautista y le llevaron a la niñita en una bandeja a Juan la cabeza. ¿Por qué? Porque él predicaba el reino. Escúcheme, cuando el reino se comienza a predicar en una casa, en una villa, en una población, en una ciudad, en un país, porque así parte: casa, población, comuna, ciudad, país, mundo, ¿cierto? Cuando empieza a predicarse en el inicio, que es una casa, algo empieza a ocurrir en la casa. Siempre se gestan espíritus en contra de lo que Dios comienza a hacer en una casa. No escuche más a ese caballero que viene a hablar de Dios, porque ese caballero te está metiendo cosas en la cabeza. ¿En qué te estáis metiendo? ¿En una secta? Esas son cosas que dicen las personas. Cuando un hombre de Dios, una mujer de Dios empieza a ser ocupado por la manifestación de la gloria de Dios y comienza a haber sanidades, milagros, prodigios, liberación, y empieza a conmover el ambiente, el espíritu de Jezabel y todos los espíritus contrarios a los de Cristo comienzan a manifestarse también para hacer caer a ese hombre. Por eso usted tiene que orar por las personas que están levantando reino en este país. Y yo no tengo, si la palabra de Dios me dice no matará, yo no tengo ningún problema en decirle que no siga matando si usted si está matando gente todos los días. Ejemplo, ¿cierto? En amor se lo voy a decir porque soy pastor, pero se lo voy a decir. Y a esos, el espíritu de Jezabel y todos esos espíritus contrarios a los de Cristo, a esos se les va en contra. Porque están predicando el reino, que el reino es la palabra, el reino es Cristo vivo. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando yo empiezo a predicar de arrepentimiento, usted tiene que empezar a orar por mí. Porque el que va a predicar de arrepentimiento soy yo, y el que va a cambiar va a ser usted. Y los que están detrás suyo van a empezar a hablar de cómo lo van a ver cambiado, cómo lo van a ver diferente. Oye, ya no hace esto, ya no hace esto, ¿y qué le está pasando? Como empieza a ocurrir eso, se empieza a levantar o Dalila, o Jezabel, o esta niñita que le cortó la cabeza al profeta. Entonces usted tiene que estar atento a los tiempos que estamos viviendo. Estamos en los últimos tiempos. Estamos en los tiempos finales, donde dice la palabra de Dios que los cristianos van a ser perseguidos por causa de su nombre. Entonces, te va a decir: no, yo voy a la iglesia, al ministerio Ágape, ¿cierto? Y sale un corazoncito ahí. Pero aunque creemos en el amor, y Jesús es amor, y Cristo te ama, igual predicamos para que cambien sus vidas. Entonces no se asuste. Agarre la palabra, tómela y póngala en su corazón. Y a mí no me va a robar nadie esta semilla, porque va a crecer como árbol frondoso. Y va a ser tremendo lo que va a hacer el Señor con usted. Amén. Dice en Hechos capítulo 2, versículo 37. Hechos capítulo 2,
versículo 37, dice, ¿lo veo o no? ¿No lo ve todavía? ¿Ahí sí? Dice, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, diga conmigo, ¿qué haremos? Y ahora, ¿quién podrá ayudarnos? ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? Cuando hay una predicación de la palabra, queridos hermanos, que está bajo la unción del Espíritu Santo, los ojos de la gente son abiertos a toda y son abiertos los ojos y las vendas se caen. Se comienza a ver diferente. Comienzan a ver, por ejemplo, hijita, ¿me puedes pasar el otro micrófono? Luz, ¿me puedes pasar el otro micrófono? Pásame. Este está chicharrando. Cuando uno empieza a predicar, voy a cambiar el micrófono porque está chicharreando, así que los que están por la radio me disculpan. Ahí sí. Y ahí aprovechamos el break al tiro, ¿ves? Ya. Dice que se compungieron. Cuando una persona empieza a predicar la palabra de Dios bajo la unción del Espíritu Santo, Dios comienza a traer toda clase de gente a la iglesia. Y la gente cuando empieza a venir, comienza a recibir una palabra diferente y comienza a tener una palabra de bendición. Y esa palabra de bendición empieza a trastocar su corazón, su mente, su alma, su espíritu. Comienza a transformar su finanza, comienza a transformar su familia es transformada porque empieza a entrar el Evangelio de Cristo, la relación entre esposos es diferente, la relación entre familias es diferente, comienza a funcionar diferente la cosa en la familia, eso transforma a los vecinos y así comienza a traspasarse esto, todo comienza a ser bendición y por eso la gente que ve esto, la gente se le caen las vendas y ve el poder de Dios manifiesto en medio de nosotros. Ahora, dice que al oír esto, dice, se compungieron de corazón. ¿Qué cree usted que significa compungir? La frase compungieron de corazón significa, escuche, que la palabra penetró en su interior. O sea, la palabra de Dios traspasó, entró. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que espada de dos filos y dice la palabra que penetra. ¡Prum! Entonces, la palabra compungir de corazón significa penetrar el corazón, entrar, romper. Imagínense lo glorioso que ocurre en el espíritu. Ahora sí, usted ve naturalmente, pero Dios le va a ir dando vista espiritual y cuando comienza a ver vista espiritual va a ver cómo la espada traspasa a las personas y entra. Ese traspaso de la espada trae toda se introduce en el corazón es una entrada de toda la vida de Dios mismo actuando en el corazón. O sea, Dios comienza a traer algo diferente. Podemos decir somos evangélicos, pues podemos decir no, yo voy a la iglesia todos los domingos, pero cuando la palabra de Dios penetra, ahí, en ese momento, su vida se cambia. Yo puedo decirle 1000 veces, cambie su vida, cambie su vida, cambie su vida, pero realmente cuando la palabra penetra, ¡pum!, a su corazón y se planta la semilla, hermano, no hay nada que hacer, esa vida es transformada para siempre. Usted comienza a ser transformado, comienza a ser cambiado, comienza a ser llevado a otro nivel de gloria. Entonces, esa fachada religiosa que muchas veces muchos tienen, ¿cierto? No, yo voy a la iglesia, yo diezmo, yo ofrendo, yo hago esto. En realidad, enfrenta cuando la palabra, cuando ellos se compungieron, se enfrentaron a sí mismos.
los discípulos. Ahí dice que se compungieron de corazón y le dijeron a Pedro, que era como el más osadito de todo, y a los otros apóstoles: ¿qué haremos ahora? ¿Por qué? Porque esos hombres que le preguntaron a Pedro y a sus discípulos se compungieron, les entró la palabra producto de ¿qué? De la predicación de Pedro. Ellos reciben el Espíritu Santo, reciben al Señor como su Señor y Salvador, y le dicen: ¿qué haremos ahora? O sea, puede usted tener 1000 años, no creo que tenga 1000 años, pero puede tener 1000 años metidos en una iglesia, pero si no se enfrenta con la palabra, no se compunge con la palabra, usted no se trastoca, no se transforma con la palabra, usted va a seguir siendo igual y va a tener lo mismo. Usted lo que necesita en esta hora es ser compungido por la palabra. Lo que necesita en esta mañana es ser arrepentido para acceder a un nuevo nivel de gloria. Levante su mano al cielo. Usted lo que necesita en esta mañana es recibir la aprobación del Espíritu Santo para acceder a un nuevo nivel de gloria y de manifestación. Y que usted llegue a decir: ahora, ¿qué tengo que hacer para tener nuevos niveles de gloria? A ese nivel tiene que llegar usted, porque usted es un hijo de Dios y usted ha recibido al Rey de la Gloria en su corazón. ¿Lo cree? Entonces, los judíos eran religiosos. Ellos no tenían una relación con Dios. Tenían religión. ¿Me entienden? Muchos van a la iglesia y no tienen una relación con Dios. No le hablan a Dios. No conversan con Dios. No adoran a Dios. No viven por Dios. No le viven a Dios. Ellos simplemente van a la iglesia, sienten sus corazones un poquito más limpios y listo, se van. De esos hay en la iglesia católica, mormona, testigos de Jehová, evangélica, y hasta del medio de nosotros puede haber. Lo vamos a pillar. Pero ¿sabe qué? La iglesia, el hogar que se ha transformado es cuando la palabra se deja penetrar en su corazón. Cuando usted deja de tener una relación religiosa con Dios, formal, y empieza a acceder a tener una relación con Dios. ¿Por qué no hago esto? Porque a Dios no le agrada. ¿Por qué hago esto? Porque a Dios lo necesita. ¿Me entiende? Entonces hay gente que vive simplemente una religión. Usted tiene que comenzar a vivir hoy día una relación con Dios. Todos ya comenzaron a vivir una relación con Dios cuando dijeron: ¿saben qué? Yo voy a pertenecer, yo voy a venir, yo voy a estar. Dios comenzó una relación con ustedes y eso es glorioso, es maravilloso, porque la palabra ha entrado en sus corazones, mis queridos. Entonces, usted debe tener una relación, diga conmigo, relación con Dios. Debo tener una relación con Dios. Usted debe, como decía el salmista, como cantábamos: anhelo estar contigo, Señor. Mi alma te anhela, Señor. Mi alma clama por ti. Mi alma, ¿qué es mi alma? Donde están los sentimientos, sus emociones, todo lo que está en el consciente, inconsciente, subconsciente, todas las emociones frustradas, todo está en el alma, hermano. Su alma no es cambiada, querido. Su alma tiene que ser sanada. Escúcheme, el espíritu nace de nuevo. Su alma no nace de nuevo cuando usted nace en Cristo. Su alma sigue siendo la misma. Por eso cuando usted siente algo como rico cuando recibe al Señor en su corazón, pero después de eso usted sigue siendo igual y pensando igual. Pero el que puede sanar eso es Dios, y ahí sana su alma. ¿Habéis visto al que sana mi alma? Dice la Biblia, dice su palabra, que el salmista clamaba y le obligaba al alma: alma, bendice al Señor, porque a veces el alma no quiere. El alma quiere ver el gran truco, o el, ¿cómo se llama? Donde se engañan los pololos. El programa donde se engañan los pololos. Es mano al fuego o cualquier cosa. Entonces, ¿qué hacía el salmista? Apagaba la tele. Bueno, no sé si en ese tiempo había tele, pero dejaba todo de lado y decía: alma, bendice al Señor. Fue tanto que esa fue una orden para su alma. Entonces usted tiene que tener en cuenta de que usted tiene que tener una relación con Dios,
Y ahí usted va a anhelar y conocer y va a experimentar la presencia de Dios. Esto que vivimos hoy día en la mañana se experimenta todos los días, se experimenta cada hora, porque yo lo anhelo, no porque Dios está dispuesto con nosotros. Yo anhelo su presencia. Entonces ellos preguntaron, que hice la pregunta, ¿qué haremos? ¿Qué va a hacer esta gente? ¿Cómo puedo cambiar mi relación con Dios? Le preguntaron. ¿Qué requiere Dios para mí, para entrar en el reino? ¿Qué tengo que hacer ahora? ¿Cómo puedo ser salvo? ¿Cómo puedo tener paz en mi corazón? ¿Se ha preguntado alguna vez usted? ¿Qué necesito para tener una relación íntima con Dios? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Hechos capítulo 2, versículo 37, le responde Pedro. En el 38, perdón. ¿Qué le dijo? Arrepentíos y convertíos. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿En el nombre de quién? ¿Del pastor? ¿Del pastor? ¿No? ¿De quién? ¿De John Smith? ¿No? ¿De quién? ¿Del que inventó los testigos de Jehová? ¿De quién? De Jesucristo. ¿Por qué? Para perdón de los pecados. ¿Quién puede perdonar los pecados? ¿El curita? Jesús de Nazaret. Aleluya. Por eso bautícese cada uno en el nombre de Jesús, para perdón de los pecados. Y dice, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aleluya. ¿Usted? ¿Cuántos son bautizados en aguas? 1, 2, Edgardo 3, 4, 5, 6. La Anaís no es bautizada en agua. Bueno, yo me bauticé una vez en agua sin... ¿Sabe qué? Es importante lo primero, arrepentirse. Dice, arrepentíos. ¿Qué haremos ahora? Le dice él, arrepiéntanse. Entonces, uno debe de bautizarse y recibir el don del Espíritu Santo, pero lo primero que debe hacer es arrepentirse. ¿Qué es arrepentimiento? Unos se preguntarán, ¿qué es arrepentimiento? ¿Cierto? El arrepentimiento viene del griego secular. La palabra arrepentimiento significa, escuche, cambiar de mentalidad. Yo me cambio mi mentalidad. Yo cambio mi forma de pensar. Arrepentirse significa cambiar de mentalidad. Diga conmigo, cambio de mentalidad. Cambio de mentalidad. Eso se traduce al final como la palabra griega metanoia, que significa cambio de mentalidad, que significa girar a los 180 grados. Eso significa cambiar su mentalidad. ¿Cuál es su mentalidad? ¿Cuál es su mentalidad? ¿Cuál es su mentalidad? Hay muchos que tienen mentalidad de pobreza todavía. Mentalidad de enfermo, ¿cierto? Mentalidad de gusano de la tierra, decía una hermana en mi iglesia. Somos gusanos de la tierra. Usted cambia su mentalidad por una mentalidad de reino. Diga conmigo, mentalidad de reino. ¿Cuál es la mentalidad de reino? Somos reyes y somos sacerdotes. Somos linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Con un propósito. ¿Cuál es su propósito? ¿Cuál es mi propósito? Su propósito es anunciar las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tiene propósito. Usted tiene propósito y tiene una nueva mentalidad. Cambie su mentalidad. Arrepentirse no es una emoción. Cuando se fijaba cuando llega el perro arrepentido con el rabo entre las piernas,
con el hocico partido. ¿Cómo era ese? No me acuerdo. ¿Si era o no era así? Sí. Vuelve el perro arrepentido. El hocico partido. Y eso, muchos creen que el arrepentimiento es así. Cuando sucede que nos mandamos un condoro y nos queremos y sentimos arrepentimiento, digamos, y vamos y le pedimos perdón al jefe porque nos equivocamos en la empresa, y perdón, jefe, besito en los pies al jefe, nunca más, me castigo, jefe. Se tira por la ventana y después vuelve a llegar tarde, vuelve a no ir, vuelve a lo mismo, vuelve a robarse las cosas de la empresa, vuelve, o en la casa, y ahí mejor no hablemos. hasta ahí nomás, hermano, no siga. En la casa también pasa. El hijo que llega, mamá, nunca más, te lo juro, mamita, por Dios que me está mirando por las 3 cruces y ponen no sé cómo la mano. Y al final vuelven a hacer lo mismo. Nunca más. Y vuelven a hacer lo mismo. Cuando esa gente que se arrepiente de emociones esa gente que, por ejemplo, va a la carrera de caballo y pierden toda la plata. O las máquinas, todas estas cosas, pierden toda la plata y después no, vuelven arrepentidos, pero no es el arrepentido de aquí, po. Es el arrepentido de la mente nomás, po. ¿Sí o no? Porque la verdad es que el arrepentirse tiene que ver con un cambio de mentalidad. Yo cambio mi forma de ser, cambio mi forma en la que me estoy viendo y yo comienzo a vivir una forma diferente de arrepentirme, porque ya yo no tengo una forma particular de ver las cosas, sino que una mentalidad de reino. Yo me alineo conforme al reino que está viviendo Margarita, al reino que está viviendo José Miguel, Emma. Yo me alineo al reino de Edgardo, de Susana, de Marta. Yo me alineo a Anaís, me alineo a todos ellos, yo me alineo y no me voy a mandar un condoro porque si no desprestigio al reino. Si yo me arrepiento y digo nunca más vuelvo a hacer lo que estaba haciendo, me arrepiento, nunca más vuelvo a hacerlo, nunca más, y no lo hago más. Por causa de Dios y por causa de mi reino, que las personas que viven a mi lado, ¿me entienden? Entonces esa mentalidad trae como consigo... si usted no pide, si no hace arrepentimiento bien, querido, usted va a traer sobre su vida culpabilidad. Entonces cada vez que usted se manda un condoro, usted, ya no me siento digno de ir a la iglesia. ¿Se escucha usted esa gente? Hoy creo que no puedo. Si Dios está ahí como, mire, mandé a mi hijo, a mi único hijo, lo mandé para morir por él, y él, no me siento digno de ir a la iglesia. Si Dios te dio a su hijo y su sangre, es para que accedas a él, solo a él, independiente de cómo te sientas. Hermano mío, hermana, tú eres precioso tesoro para Jesús, precioso tesoro mesón, dice la palabra. Precioso tesoro ustedes son para Dios. Es que no, que me fumé un cigarrito y ya la embarré. Usted sigue siendo hijo de Dios. Usted no traiga culpabilidad. Usted lo que tiene que hacer es cambiar su mentalidad, arrepentirse. ¿Me entiende? ¿Amén? ¿De qué tenemos que arrepentirnos? Dice Isaías 53:6. Isaías 53:6. ¿Cierto? Todos, dice la palabra, que nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Dice más, Jehová, nuestro Señor, nuestro Salvador, cargó en él el pecado de todos nosotros.
Interesante el versículo. ¿No es que hay unos que salen de dos en dos por la calle diciendo que Jesús no es Dios? ¿Y qué dice aquí? Que Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ahora, el arrepentimiento es algo que nos concierne a todos, queridos. Cada uno, según el profeta Isaías, tomó su propio camino. Usted y yo tomamos nuestro propio camino, ¿sí o no? Y creíamos que ese camino era bueno. No, pero dice el profeta, no es así. Cada uno tomó su camino, pero Jehová fue el que cargó. Ay, ¿dónde está el camino entonces? Cristo. Por eso a los del los del Nuevo Testamento, los primeros cristianos les decían los del camino, no les decían cristianos. De ahí, para burlarse de ellos, era como aquí le dicen canuto en Chile, a los canutos, para burlarse de ellos les decían los cristianos, que en otras palabras significa cristitos chicos. Ahí andan los cristitos chicos, pero les llamaban los del camino. Eso es apartarse del camino. En la Escritura se traduce, queridos hermanos, como rebelión. De acuerdo con esto, pecar no significa necesariamente que usted haya matado a alguien, o que cometió algún crimen, que practicó pecados sexuales terribles, o que cometió grandes cantidades de droga, etcétera. No tiene que ver con eso. La rebelión a veces, este tipo de pecado a veces tiene que ver con la rebelión del corazón. O sea, lo mismo que hace el drogadicto, drogarse y lastimar su cuerpo, como lo está haciendo, es pecado. Pero usted, si no se somete a Dios, usted también está en rebelión y usted también está pecando. ¿Se da cuenta de lo importante que es? Por lo tanto, de acuerdo a esto, pecar tampoco significa necesariamente hacer tanta cantidad de pecado. También tiene que ver con la mentalidad. O sea, si yo no estoy creyendo en Dios y aún no le sirvo, porque dice el Señor, se resume en esto toda la ley. ¿Cuál era? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu ser. Amarás significa servirle, amarle, estar ahí. Es una prioridad en mi vida. Pero cuando no es una prioridad, lamentablemente nos transformamos en una persona que no tiene camino. ¿Se da cuenta, no? Entonces, yo quiero decirle, hermano, que hay gente religiosa que es rebelde, que sirve al Señor con todo su corazón, que hay gente que va a la iglesia todos los domingos y que al final es rebelde igual. Rebelde. Una persona que no se somete a las reglas de una iglesia, por ejemplo, no se somete a Dios, no se somete a su palabra, está en rebeldía. Por lo tanto, el pecado de arrepentimiento es muy importante. El arrepentimiento verdadero, dejar seguir nuestro propio camino, es hacer un giro de 180 grados, haga así, 180 grados. Es una decisión deliberada de nuestra voluntad, someternos a Él sin reserva, para estar dispuestos a hacer su voluntad. El arrepentimiento puede ocurrir en cualquier lugar, a cualquier hora. Es una decisión que podemos tomar incluso ahora. Diga conmigo, ahora. Podemos tomar el arrepentirnos ahora. El arrepentimiento para perdón de pecados, en Marcos capítulo 1, versículo 4, dice, no tengo que buscar, Marcos 1, capítulo 4. ¿Está? Dice que bautizaba en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento. ¿El bautismo de qué? De arrepentimiento. ¿Para perdón de qué? De pecados. ¿Se da cuenta? Juan el Bautista vino a preparar el camino para Jesús. La esencia de su mensaje era el arrepentimiento para perdón de pecados. Jesús vino a completar este mensaje con vida eterna. O sea, no le dijo, ¿sabéis que este está predicando puras tonteras? No. Le dijo todo lo contrario. Este preparó el camino para lo que venía, la vida eterna. ¿Entienden? Cuando Jesús comenzó a predicar, lo primero que enseñó fue el requisito fundamental para entrar al reino, que es el arrepentimiento. Al igual que lo predicaba Juan, Jesús dijo, arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se acerca.
Marcos capítulo 1, versículo 15. Diciendo, dice, ¿o no? Marcos 1:15. ¿Estoy bien o no? El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Se da cuenta o no? Hay un sinnúmero de creyentes que han aceptado a Jesús, pero nunca han tenido un arrepentimiento genuino. De ahí provienen las grandes sorpresas de la iglesia. Las peleas entre la iglesia, cuando nos enteramos que el pastor se metió con no sé quién, que engañó, que robó, porque, o hermanos, uno los ve muy, muy lindos los días domingos y el resto de la semana están haciendo samba y canuta. Los hermanos entraron de eterno a la iglesia el domingo y el martes estaban entrando al café con piernas. ¿Se da cuenta? No hay un arrepentimiento, no hay un cambio de vida, no hay un cambio de mentalidad. Jesús dijo: arrepiéntanse y conviértanse y cambien su manera de pensar a un evangelio correcto. Lucas 13:5 dice. Les solucioné la vida con esto. Os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Cuál es la consecuencia, hermano mío, de no arrepentirse, de vivir en rebelión, de independencia de Dios? ¿Cuál es? Perecerás. Perecerás. Si no te arrepientes. Y esto es el mensaje para todos el mundo. Si no se arrepienten, si no dejan su rebelión, no es que yo vivo a mi Dios a mi manera. Usted viva a Dios a su manera y va a seguir la cosa peor, porque usted va a perecer. Todo aquel que no se arrepiente de sus malos caminos, de su rebelión e independencia de Dios, perecerá. Hechos capítulo 3, yo se lo estoy demostrando con la palabra. Hechos 3:19. Así que arrepentíos, dice, y así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de ¿qué? De refrigerio, de refrigerador, fresquitos, sanitos. Te deje una carnecita 2 días fuera del refrigerador y ¿cómo está? Pero cuando usted, una vez se me quedó una carne a mí fuera como 2 días, estaba más chico así mallita, así que no te asustes. Se me quedó afuera y después y yo la veía así, yo me iba a hacer unos bistec con la carne que estaba afuera más podrida y negra, y la abrí y tenía unas cosas blancas. Ya estaba pudriándose. Ya, pero ya, está bien, ¿cierto? Pero cuando yo saco la carne del refrigerador, la saco, está ahí casi igual como la congelada nomás, ¿cierto? Pero fresquita. Eso es un refrigerio. Usted llega acalorado en el verano, muerto de calor, de hacer un trámite en la mañana, toda la mañana, en las pilas, con los pies hinchados y todo, y se sienta y se toma un jugo yupi, así como en el comercial antiguo que había, que y bueno, llegaba a transpirar el jugo yupi. Eso es refrigerio. Eso es refrigerio. Si usted se arrepiente, si usted deja su independencia, si usted deja su rebelión, querido hermano mío, viene un refrigerio. Ahora, ¿qué significa convertirse? Convertirse es dar vuelta, retomar el punto de partida, vamos a volver a empezar como Dios nos creó originalmente. Convertirse entonces significa detenerse en la ruta que llevamos, dar una media vuelta, quedarse frente a Dios y someterse a Dios. ¿Me escuchó? O sea, usted deténgase, dése la vuelta y vuelva a su Creador. Eso es convertirse. Usted le dice: oye, ¿te querés convertir? Está convertido es porque se dio cuenta que iba mal caminando. Se paró, se dio la vuelta. No, yo vuelvo a mi Creador. Eso significa arrepentimiento. Ahora, Hechos capítulo 20 y el 21.
Hechos 20, 21, dice: testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabes cuál es el problema de la gente? Es que se quiere arrepentir con los hombres. Es que le falla el pastor. ¿Qué le falla a los... Ese es el problema de la gente, que cree que le falla a los hombres. Le falla a mi esposa. Cuando usted tiene un arrepentimiento, ¿cómo dice? Para con Dios, es diferente. Diferente, mi hermano. Porque es diferente tener un arrepentimiento para con Dios que un arrepentimiento con los hombres. Porque Dios es el que te dio la vida. Aleluya. Alguien diga amén. Y dice: ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Entonces, él testificando a los judíos acerca del arrepentimiento para con Dios. Deténgase en el camino, hermano. Levante su mano derecha. Deténgase en el camino que lleva. Eche a un lado su rebelión. Hermano, eche a un lado su rebelión. Eche a un lado su rebelión. Abandone su propio camino, su orgullo. Abandone su autosuficiencia. No, que yo puedo, que yo... Abandone su independencia. Dé media vuelta y sométase a Dios. Sométase al Señor. Alguien que me diga amén. Sométase a Dios, hermano. Levante su mano. Déjese ministrar por el Espíritu por un momento. El Señor está tocando una fibra muy fuerte en esta mañana de someterse a Él. Y hoy día en esta mañana yo te quiero hablar a tu espíritu. Sométete al Señor. Sométete al Señor. Estamos entrando en Tierra Santa. Y por eso es necesario que tú comiences a aplicar estos conceptos en tu corazón. Arrepiéntete de tus malos caminos. Abandona tu propio camino. Tu orgullo, tu autosuficiencia, tu independencia, tu rebelión con Dios. Da la vuelta y sométete a Dios. Recíbelo en tu espíritu ahora. En el nombre de Jesús. Aleluya. Dice Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6. Versículo 1. Este versículo es precioso. Mire, dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos para atrás, vamos todos para atrás, ¿no? Para el lado. Volvámonos de nuevo, si para qué vamos a seguir, volvámonos para atrás, donde vivíamos, ¿no? Para adelante, a la perfección. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. Ahora, todo lo que hemos estado aquí, hemos estado en una iglesia antes. Aquí hay 6 fundamentos de la doctrina cristiana. Lo primero que se menciona es el arrepentimiento de obras muertas, ¿cierto? Usted tiene que arrepentirse de las obras muertas. ¿Qué es la obra muerta? ¿Qué son las obras muertas? ¿Cómo? Vamos a ponerle el micrófono para que sea internacional. Las cosas que hacemos o que vivimos que no tienen un fundamento ni nacieron en el reino de Dios, sino que nacieron en el reino de la carne. O sea que van a morir, van a perecer. Van a morir, van a perecer. Emita, ¿qué son las obras muertas? ¿La entrevista? No sé, la verdad. Reino muerto. Ya la muerte ya no sirve, ya se acabó. Ahora quiero funcionar ya. Que como humanos hacemos a veces y que no tienen en realidad ningún fundamento. La muerte para mí es que la persona muere y ya no hay nada más que hacer, queda atrás, irreversible. Las obras muertas. ¿Qué son las obras muertas? Anótelo ahí, Edgardo, usted que está anotando ahí. Todo lo que no es hecho por la fe en Dios y en obediencia
a su voluntad. ¿Me entendió? Todo lo que usted ha hecho, ahora mírese usted mismo, todo lo que usted ha hecho por la fe en Dios, perdón, lo que no usted ha hecho, pero sin la fe en Dios, claro, y sin obediencia a su voluntad, es una obra muerta. Otra noticia: es pecado, es rebelión. Ejemplo: ir a la iglesia. Me obligan a ir a la iglesia. Yo conocí hermanos, hermanas, que lo obligaron desde chiquitito a ir a la iglesia. Es obra muerta, no es contado. Yo tenía un pastor que me explicó una vez esto y me dijo: mira, en el cielo hay una corona para ti y hay perlas. Por cada obra que tú haces, por cada persona que tú entregaste al Señor, te van a poner una perlita en esa corona. Por cada obra que hiciste, cada vez que fuiste a alabar al Señor, fuiste gozoso a alabar al Señor, pero otros días fuiste obligado. Tengo que ir. Igual iba y estaba ahí amurrado. Te quedó el espacio de la perlita nomás, sin la perlita. Entonces, esas son las obras muertas. Ir a la iglesia, por ejemplo, diezmar sin tener conocimiento de lo que es el diezmar, el ofrendar, cantar, por ejemplo, por cantar, no, sin entender lo que estoy cantando. Escúcheme, evangelizar, discipular. Esto es ver una persona que va a la iglesia, que diezma, que ofrenda, que discipula, que evangeliza, que sale a predicar a Cristo. Que es maravillosa esa persona, ¿sí o no? Pero si lo hace sin la voluntad de Dios, sin la fe en Dios, hermano mío, es obra muerta y es pecado. Es rebelión delante del Señor. ¿Sí? Por supuesto. Hay veces que uno pierde la capacidad y accede a obras muertas porque pierde su capacidad de autonomía, ¿cierto? Pero eso no lo hace uno pecador cuando uno pierde autonomía, ¿entiendes? Cuando yo soy consciente de mí, yo tengo voluntad. Eso no significa... ¿Sabe lo que pasa? Que el problema está en... Yo voy a ser bien chileno. El problema está en que nosotros, como no queremos hacer obras muertas, no, si mira, voy a ir a la iglesia pero no lo voy a hacer de corazón, entonces no voy. Mire la decisión. En vez de cambiar lo otro, ¿por qué no cambia la mentalidad? Voy a ir a la iglesia y me voy a poner en mi corazón, voy a meter un horario y voy a sacar este pensamiento de mi vida. ¿Se da cuenta? Cambia. Pero tomamos lo más fácil: no voy a ir, me voy a caer viendo tele. Porque el tema es lo complicado que usted tiene que aprender. Escúcheme, tiene que aprender a derribar todo espíritu que está poniéndose en contra de su familia y de usted. Levante sus manos al cielo. Usted tiene que comenzar a tomar actitud de guerrero, lo hemos hablado. Usted prepárese como un guerrero, levántese como guerrero. En el nombre de Jesús yo derribo toda potestad que quiera venir a arruinarme. Llegó esto, llegó esto otro, pero no me va que me desafíe el diablo. Yo me voy a levantar como un guerrero delante del Señor, para levantarme para cosas mayores, porque Dios tiene cosas mayores para las familias, para las generaciones, para los hijos y para los hijos de sus hijos. Pero está guerreando por usted solamente, usted está guerreando por sus generaciones. Aleluya. Cada persona que sale de la voluntad divina desobedece a Dios, se aparta de Él. Consecuencia, requisito esencial que debe cumplir para volver es el arrepentimiento.
Este requisito nunca puede ser eliminado ni pospuesto. ¿Entendió? Yo creo que hoy día hagamos un pacto con Dios. Porque en realidad muchos hemos servido al Señor, y aquí vemos gente que ya hemos servido en nuestro ministerio, que hemos estado delante del Señor. Mire, nosotros, yo no debería, no sé si contar esto, pero lo voy a contar igual. Llegó un momento en la vida de nosotros, ministerialmente, que nos levantábamos. Ella tenía días de nacida. A las 5 de la mañana agarrábamos a la palomita en pleno invierno y nos íbamos a ministrar a otra ciudad. 2 horas de viaje. Volvíamos. Todo eso por causa de el amor que nosotros sentimos por el Señor. Pero aún así debemos de arrepentirnos todos los días, todo el tiempo, para acceder a cosas mayores. Usted está preparado para cosas mayores, mi hermano. No está para ser un mendigo. Usted está preparado para cosas mayores. Aún a los que están hoy día escuchando la radio, están preparados para cosas mayores. A todos aquellos que en esta hora necesitan un genuino arrepentimiento, Dios está dispuesto a darlo, siempre. Lo que pasa es que la disposición de nuestro corazón a veces se limita, ¿sabe por qué? Por la mente. No quiero cambiar mi mentalidad, ¿por qué? Por mi mente. Es mi manera de pensar, es mi manera de ver las cosas. Cuando usted comienza a ver las cosas como el reino la ve, hasta los procesos más dolorosos de la vida se van a tornar agradables. Como la circuncisión, que fue el proceso más doloroso que vivieron el ejército de Israel en el desierto. Más doloroso, estaban hechos pebre, triturados ahí los pobres hombres, ¡ay! Gritaban en la noche, en el día, en la mañana, pero aún así, en medio del dolor, eran fuertes delante de los otros, a tal punto que llegaron a desfallecer. Se les fue el aliento de vida. ¿Qué vamos a hacer? Arranquemos. Vamos a tener que escondernos. Y en Jericó se escondieron todos dentro de las murallas. Porque cuando hay un cambio de mentalidad, mi querido, el proceso más doloroso que te haga pasar Dios los va a sobrepasar, va a saber sobrepasar por ti. ¿Me está escuchando? Dígame amén, aleluya, gloria a Dios. ¿Está contento todavía o ya se le pasó? Yo solamente quiero dejarles el mensaje que Dios me dijo que les diera a ustedes. Sin arrepentimiento nunca vamos a lograr nada. Vamos a seguir siendo los mismos y nos vamos a seguir defraudando de Dios. Porque yo le quiero garantizar algo. Esto de prosperidad, de avance, de bendición, de expansión, yo le puedo profetizar de que a fin de año va a llegar una bendición a su casa y su casa va a ser extendida. Glorioso. Pero así va a venir el enemigo también a entorpecer su camino. Yo no le puedo mentir, porque el enemigo va a estar detrás de mí hablándole a su oído. Yo le hablo palabras de bien, palabras de Dios, pero el enemigo ya está en su oído diciéndole no le creas. ¿Sí o no? Porque el enemigo es astuto. Pero ¿saben qué? Con Dios nunca se pierde. Con Dios siempre se gana. Él es un perdedor. Yo voy a contar un testimonio, con esto termino. Ayer fuimos honrados por un matrimonio a ser testigos o padrinos de matrimonio. Llovió. Lluvia de bendiciones le declaramos nosotros. Un matrimonio que ha vivido persecución de morir. Los narcotraficantes persiguiéndolos a ellos para matarlos. O sea que de reventar la casa, eso reventar es tirarle granada, no sé cómo. Dejaron el desastre en la casa y se tuvieron que salir arrancando de la casa, ella con un bebé así como él, y el otro un poquito más grandecito, así como la luz, arrancando ella y su pololo actual, porque el pololo, el mayor, es el que le venía a arrestar.
Venían arrancando él y su abuelita, una abuelita creyente, firme en la fe, arrancando de su casa por los narcotraficantes. Nosotros empezaron a vivir en la villa nuestra, llegaron a la iglesia, nosotros empezamos a refugiarlos, empezamos a tener contacto con ellos, avance, orando por ellos, a tal que ellos tuvieron conflictos, se pegaban entre ellos. Nosotros refugiamos a ella en nuestra cama con los niños y siempre declarándole palabras, y ellos lo que veían en nosotros era una familia. Ellos nunca se separaron, a pesar de todas las circunstancias, nunca se separaron. ¿Por qué? Porque veían una familia. ¿Sabe qué? Lo que es maldición para otros es bendición para ti. Finalmente solucionaron el problema. Él era drogadicto y yo le empecé a ayudar a él. Sales de la droga, deja de juntarte con esto, y lo hizo. Y el gente obediente, cuando se somete al reino de Dios y a los ministros establecidos por Dios, la gente así prospera. Y dije, ¿sabes qué? Yo te voy a hacer una cosita así, una cosa como tarjeta que yo le hice de computador, le imprimí 10, no sé cuánto, y dije, toma, le pasaba la hoja, la recortaba, ya, toma, te fuiste a pegar esto porque era eléctrico, pero no tenía el título. Y salía por todos los negocios, me los llenas con papel. Llenó todos los negocios con papel, el negocio que yo entraba había un papel de eso. Pero era obediente. ¿Y sabe qué? Se puso a estudiar. Se tituló de eléctrico, pero desobedeció a Dios. Se fue, no lo vimos más. Otra persecución más, otro narco por una cuestión, ¿cómo se llama esto? Ajustes de cuentas, pero él ya se estaba portando mejor. No estaba metido en droga ni nada de eso. Pero aún así el diablo te persigue, y lo estaban persiguiendo. Era, ¿cómo se llama? Lo habían entre el correo, pero él no era el hermano. ¿Entiendes? Claro. Y le dijeron, no era él, perdón, era el pololo anterior de la niña. Y lo confundieron por él. Y llegaban a la casa con una ametralladora el tipo, imagínense afuera de su casa, que salga el José, porque lo voy a ver. Por una ametralladora. Y las dos orando, dice que la niña estaba orando, se puso a orar con su guaguita que ya era mayor, que tenía como 4 o 5 años, y la niña le dijo, empezó a orar ahí, los dos arrodillados en el final de la casa, y le empezaban a pedir al Señor, le decía, nos contaba a nosotros. Y la niñita chiquitita, como había visto a sus papás declarar la palabra y todo, empezó a orar y a decir, Señor, vuelve loco, por la sangre de Cristo, vuelve loco a este hombre. Y el hombre afuera se volvió loco. Tengo que ir a Franklin. ¿Dónde está Franklin? Y se fue. Fue loco y miraba para todos lados. Estoy en Franklin, gritaba, y estaba en el mensaje. Porque el poder de Dios es así. Y estos pequeños, cuando declaran la palabra, los escucha más que nosotros. Así que díganle a ellos que oren primero por ustedes. Ahora, después de eso se escaparon a la playa, día de Navidad, hermano. Nosotros los vimos el día antes. Hola, mi hermano, ¿cómo está? Y sí, le había caído una sierra en el pie, le cortó 2 dedos. Estaba con licencia, estaban haciendo matute, vendiendo en la feria navideña, etc. Ese día de Navidad llegaron a acribillarlo a la casa. Agarraron lo que tenían puesto, una camioneta, y se fueron a la playa con 40,000 pesos, y allá se tenían que quedar a dormir con 2 bebés. Allí vivieron una experiencia sobrenatural. Se iban a tirar por un barranco. Y en el barranco, y todo, y el niño dice, papá, tirémonos nomás, ya no. Imagínense, 2 veces persiguiéndolo a los narcotraficantes. Finalmente, ¿qué terminó? Que Dios puso su mano de nuevo, les dio lo acogió, tipo de emprendedor, lo llamaron de Santiago, que si quería certificarse, ¿cuándo se iba a certificar él? Quería certificarse como eléctrico, instalación eléctrica certificado, pone la firma nomás después. Fue el mejor promedio del curso y fue certificado para la gloria de Dios. Hoy día, después de ser un drogadicto, narcotraficante, él firma. Tiene gente a cargo. Es más, le dijeron, vamos a ponernos delante del Señor en orden y nos vamos a casar. Y se casaron por fe, no tenían nada. Ya los padres nos iban a avisar como 2 días. Y fuimos. El tipo llegó destrozado al matrimonio. ¿Qué te pasó, Jaimito? Me estafaron. El de la coctelería me estafó. Mire, hasta el último. Pero
ahí tenía hermanos pues, de la fe que estaban ahí cosiendo y llevando a las mesas los hermanos. Que será pastor, ahí sí, hay que sacarse la chaqueta, hay que sacarse y ponerse a trabajar. Porque un hermano en mi fe, yo lo amo. No lo declaro nomás porque el hermano dice adelante, denle un abrazo y dígale que le ama. Bravo, hermano. No, yo le amo de verdad. Y ahí están los hermanos. Y salió maravilloso el matrimonio. Precioso. ¿Sabe lo que me causó curiosidad? Él me dijo, el diablo no va a ganar. Mira. Y en el supermercado se puso a orar. Y el diablo no va a ganar. Cuando terminó el matrimonio, la ceremonia de matrimonio, yo vi. Y fue en la afuera con un techo. Y encima tembló. No podía hacer. Me parece que llovió más fuerte cuando se estaban casando, que estaba todo seco antes. Y cuando se empezó a mojar todo hasta acá. Tuvimos que corrernos. Pero aún así, cuando terminó el matrimonio me abrazó, yo lo abracé, lo felicité, le declaré una palabra y me dijo, ganamos. Porque con Dios nunca se pierde, con Dios siempre se gana. Todas las dificultades que puedan venir, yo puedo prometer bendiciones tras bendiciones. Las bendiciones van a venir aún mayores cuando pases la prueba, cuando venzas tu propia persona aquí adentro. No, es que a mí no me van a pasar a llevar. Deja que te pasen a llevar, no. Pero no se están metiendo contigo, se están metiendo con Dios. Dios es contigo. Fue glorioso. Todos hemos pasado situaciones difíciles. El problema es que no nos dejamos moldear por Dios. Usted déjese someter por el Señor. Arrepiéntase, conviértase. Diga, no sigo más en esto. Yo hoy día hago pacto con Dios. Sigo adelante solo por Él. Póngase en pie por un momento. Yo te doy un momento. Cierra sus ojos ahí donde está. Usted necesita arrepentirse en esta mañana. Usted tiene toda la disposición del mundo para poder hacerlo. El Señor está aquí. Él está en este lugar. Él está con nosotros. Te bendecimos, Señor. Te adoramos, te damos la gloria a ti, Señor. Glorioso Espíritu de Dios. Haga pacto en esta mañana con Él. Yo no lo voy a guiar en ninguna oración. Usted necesita hacer un pacto con Dios en esta mañana. Hágalo ahí donde está usted. Que su Espíritu Santo está en medio de nosotros. Usted necesita ser moldeado por el Espíritu de Dios. Bueno, esta es la mañana. Deje que la vida gire en torno a Cristo en esta mañana. Despójese de Él. Te adoramos, Señor. Hacemos pacto contigo. Nos arrepentimos de toda obra del diablo, Señor. Gracias, Jesús. Te adoramos y te bendecimos en esta mañana. Te damos el honor, Señor. Aún hoy día queremos, Señor, presentarnos delante de ti para hacer pacto contigo. Sellamos el pacto, Señor, y nos arrepentimos de vivir nuestra vida a nuestro modo. Por años el mundo y todas sus artimañas han tratado de ponernos en nuestra mente de que vivamos a nuestro propio modo. Pero hoy día decimos, no, Señor. No, Señor. Yo te sigo a ti, te sirvo a ti, papá. Glorioso Espíritu de Dios, tú traes el descanso, tú traes, Señor, el renuevo, las fuerzas son renovadas en esta mañana sobre ellos. Te adoramos, Señor. Tú eres el centro. Es el centro de nuestra vida, Señor.
Te adoramos, Señor. Cuán maravilloso es tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús. Si alguien ha decidido hacer un pacto con Dios, yo le voy a invitar a que repita conmigo esta oración. Él va a ser el centro de nuestra vida desde hoy en adelante. Repita conmigo esta oración. Padre Celestial, en esta mañana me arrepiento. Necesito arrepentirme. Necesito cambiar mi mentalidad. Cambia mi mente. Cambia lo que está en mi corazón. Hoy te recibo como mi Señor, como mi Salvador personal. Eres mi Señor y yo me someto a tus reglas. Someto a tu palabra. Padre, escribe mi nombre en el libro de la vida y declaro, Señor, que viene bendición sobre mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora voy a orar por ustedes. Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro, Señor, sobre ellos el sello del Espíritu Santo, sobre sus vidas, Señor. Declaro que lo que ha sido puesto, Señor, en sus corazones en esta mañana, la palabra de arrepentimiento, Señor, sea sellado en su corazón y en su mente, Señor. Padre mío, en el nombre de Jesús, hoy declaramos el poder del Espíritu Santo, Señor, obrando de forma poderosa, Señor, sobre nuestras vidas, Dios mío, y sellando este pacto de amor en el nombre de Jesús. Y declaramos que tu reino avanza, tu reino no va para atrás, tu reino va para adelante, tu reino va para adelante y vamos a vencer en el poder del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Te damos el honor, la honra y la gloria a ti, Jesús. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele un aplauso al Señor.